Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que nos están viendo a través de estas redes sociales de la página de la Unión Hondureña. Es un honor para nosotros llegar hasta sus hogares y compartir el mensaje de esta noche. Vamos a darles un fuerte saludo a todos aquellos hermanos de diferentes países que nos están siguiendo. Bendiciones y esté atento a la palabra del Señor. Comparta este link que vamos a transmitir esta noche. Sea bendecido el nombre de Jehová en sus hogares. Quiero invitarle a que me acompañe desde ahí donde usted se encuentra, a que si puede arrodillarse conmigo, y si no, puede inclinar su rostro donde quiera que se encuentre. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Venimos delante de tu presencia pidiéndote el perdón por nuestros pecados y al momento de disertar tu palabra, guíe los pensamientos de tu siervo y bendigas también la mente de las personas que están escuchando este mensaje. Que tu gracia pueda ser con ellos, los pueda ayudar, fortalecer, bendecirles y sobre todo aprender a caminar contigo. Gracias por tanto amor manifestado y sea de bendición el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a meditar un mensaje de mucha importancia para nuestras vidas y le hemos titulado ¿qué significa llevar el yugo de Cristo? Realmente hay un capítulo entero en el deseado de todas las gentes, que es el capítulo 34, que habla sobre la invitación. Y se habla ahí que Jesús hizo una tierna invitación al pueblo. En Mateo capítulo 11, el versículo 28, 29 y 30. Leemos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué importante, hermanos, estas palabras de consuelo que fueron dadas por nuestro Salvador, dirigidas a aquella multitud de personas que seguían a Jesús. Quiero decirles que el Salvador lo único que hacía era guiar la mente de las personas, que aquellas que sentían hambre y sed de justicia, los hombres que tenían el conocimiento de Dios, muchas veces se les había dirigido el llamamiento, pero los rabinos que siempre estaban ahí como los escribas y rabinos, ellos no permitían que realmente este mensaje llegara a los corazones. Las personas estaban tan cansadas, trabajadas, agotadas, cargadas, pero realmente ahí también estaban los escribas, estaban los rabinos, con una escrupulosa atención a las formas religiosas, pero sentían una falta realmente de Jesús hacia los ritos de penitencia. Y realmente estas personas creían que los ritos cubrían todo, pero Jesús vio mucho más allá, porque los publicanos, los pecadores que podían afectar, estarían contentos con lo sensual, con lo terreno, pero en su corazón había desconfianza, había temor. Y Jesús miraba a esas personas todos llenos de angustia, con un corazón lleno, cargado de pecados, que en ellos hacía falta la esperanza, ¿verdad? Y algo interesante, hermanos, porque estas personas tenían sus esperanzas, estaban marchitas. Ellos estaban gozando de los goces terrenales, pero Jesús los invitaba
hallar el verdadero descanso en Él. Entonces, con mucha ternura, Jesús invitó a las personas en su vida afanada y les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, estas palabras no solamente fueron para aquellas personas, son también para todo ser humano. Sepámoslo o no, todos estamos cansados, estamos cargados, todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. Y quiero decirles que la carga más pesada que nosotros llevamos es la del pecado. Si se nos deja solo para llevarlas, nos aplastaría en segundos. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo dice Isaías, el capítulo 53, el verso 6. Entonces, él llevó la carga de nuestra culpabilidad y él sacará la carga de nuestros hombros cansados. Hermanos, nos dará reposo. Llevará también la carga de congoja, de pesar, y nos invita a confiarle todos nuestros cuidados. Todos nuestros cuidados, porque nos lleva sobre su corazón. Qué maravilloso, nuestro hermano mayor. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos, llevar el yugo de Cristo? Quiero decirles que este yugo significa dos cosas: restricción y obediencia. Porque cuando Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo. Ese yugo, hermano, es la sujeción. Ese yugo es la obediencia. Sobre él nosotros tenemos que aprender a confiar para poder hallar descanso. Y Jesús siempre está esperando que nosotros, como colaboradores que somos de Él, somos colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual Él dio su vida. Nosotros merecíamos morir, merecíamos no vivir, porque habíamos transgredido el pacto sempiterno de Dios. Sin embargo, cuando nosotros éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros y Él quiere que vayamos a Él y aprendamos de Él. Así debemos nosotros encontrar ese descanso, porque Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Querido amigo, querida amiga, si tú eres un pecador que has llegado demasiado lejos, necesitas aprender de Jesús. Necesitamos encontrarnos en nuestras propias experiencias con Dios. Cuando nosotros hagamos esto, entonces vamos a encontrar, hermanos, descanso. Y ese descanso solo lo da Cristo. El descanso que se deriva a llevar el yugo y levantar sus cargas. Por ende, hermanos, es necesario aprender sujeción, aprender obediencia. Y cuando tú aceptas ese yugo de restricción y obediencia, el que Jesús te ofrece, entonces usted y mi persona hallaremos, hermanos, realmente la más grande ayuda. ¿Por qué es así? ¿Verdad? El único que puede ayudarnos se llama Jesús. No hay otro en la tierra, hermanos. Y Él va a llevar la parte más pesada de la carga. Por ende, Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, esto quiere decir aprender las lecciones más importantes que nosotros podemos ver que Él nos ha enseñado y nos enseña en su palabra. Entonces, Cristo es el más grande tesoro que los seres humanos podemos descubrir y que cada estudiante puede ver. Por ejemplo, si una persona estudia la Biblia, hace de este libro sagrado un instrumento de vida, entonces va a recibir el descanso
cuando comprenda que está tratando de agradar al Señor. Ahora, Jesús no ofrece ayuda para llevar la carga, porque hay una condición para el descanso. Y la paz que ahí se nos ofrece, mis hermanos y hermanas, es la condición que de encontrar ese yugo de Cristo, es unirnos a Él. Si nosotros nos unimos a Cristo, Él nos va a ayudar a llevar esa carga pesada que nosotros necesitamos muchas veces llevar. Si Cristo no está a nuestro lado para llevar la parte más pesada, mis amigos, entonces estaríamos fracasados. Pero quiero decirles que unidos a Cristo, unidos con Él, al carro del deber, todas nuestras cargas de vida, todas nuestras perplejidades pueden ser fácilmente llevadas. Y en la proporción que una persona procede, hermanos, y en la proporción que esta persona obedece voluntariamente ante los requerimientos de Dios, va a poder recibir esa paz en su mente. Entonces, la mansedumbre, la humildad de Cristo, que está reflejada, hermano, y que caracterizaron su vida, y los que son obedientes a la santa ley de Dios, entonces todos los que llevemos el yugo de Cristo, de restricción, de sujeción, de obediencia, entonces, y lo llevamos con mansedumbre, lo llevamos, hermanos, a esas gracias que proporcionan el deseable resultado de la paz, que es el servicio. Miren qué importante. Nosotros debemos de aprender a servir. ¿De qué serviría que nosotros ganáramos, corriéramos este mundo y finalmente elegimos perdernos? En Mateo capítulo 16, el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira qué importante. ¿De qué serviría granjear todo este mundo? Gozar de placeres, de honores. Y si nosotros decidimos seguir a Cristo y vamos con todas esas cosas junto con nosotros, no llegaríamos a ningún feliz término. Pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Uno de los pasos importantes, hermanos, es que nosotros nos neguemos esas cosas que muchas veces nos impiden servir a Dios con gratitud. En Lucas capítulo 9, versículo 23, es más claro Jesús y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mira qué importante este detalle. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es bien importante, hermanos, porque es ahí donde nosotros aprendemos ese símbolo de la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando tú practicas la abnegación, hermanos, cuando te detienes de hacer ciertas cosas que a Dios no le agradan. Mira qué interesante. Nosotros debemos llevar el yugo de Cristo. Quiero leer un comentario que está escrito del 23 de octubre de 1900 en la Revival Herald. La sierva del Señor escribió así: debemos llevar el yugo de Cristo para que nos coloquemos en completa unión con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Él. Obedeced mis requerimientos, pero estos requerimientos quizás sean diametralmente opuestos a la voluntad y propósitos de una persona en particular. ¿Qué se debe hacer entonces? Oíd lo que dice Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, llevar el yugo de Cristo no solamente es un día a la semana,
el sábado, o el domingo, o el miércoles. No, es todos los días. La semana tiene 7 días. Debemos llevar el yugo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Inicia otra semana, cada día. Es así, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no llevamos el yugo y la cruz, hermanos, juntos, estaríamos perdidos. ¿Saben por qué? Porque el yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa: la entrega de la voluntad a Dios. Quiero decirles que muchas personas están deseando ser cristianas, pero no llegan al punto de serlo. ¿Saben por qué? Porque no entregan su voluntad a Cristo. No la entregan. Y entonces, al no entregar la voluntad a Cristo, las personas dejan de llevar el yugo de Cristo y están profesando, están deseando ser cristianos, pero nunca llegarán al punto de hacerlo, a menos que le entreguen su voluntad al Señor. Entonces, y eso es cada día. Hermanos, amigos, es importante que cuando el hombre, el ser humano limitado, lleva el yugo, se une en compañerismo con el amado Hijo de Dios, y cuando toma la cruz, el egoísmo, estamos estudiando en estas lecciones de escuela sabática de mayordomía sobre estas cosas. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, practicar el egoísmo cuando llevamos la cruz de Cristo, porque esto lo elimina el alma. Cuando tú sometes a Cristo y el hombre queda en condiciones de aprender, de llevar las cargas. Entonces, ¿cuáles cargas? Las cargas de Cristo. No podemos nosotros seguir a Cristo sin llevar su yugo. Es así. Sin llevar la cruz, sin seguirlo. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? No podemos seguir a Cristo. Es así. Si no estamos llevando los requerimientos divinos, si no cumplimos las condiciones, no estamos llevando el yugo de Cristo. Y es importante esto. ¿Saben por qué? Porque debemos renunciar a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos acariciados y seguir en las pisadas de Cristo. En las lecciones de mayordomía, sobre el mayordomo fiel, venciendo las malas tendencias que estamos estudiando, y ya esta lección 3 que hemos estudiado de mayordomía, nos habla, hermanos, de que realmente nosotros debemos de aprender a vencer las malas tendencias del egoísmo, de la avaricia, de los celos, de los pleitos y de todas las cosas. Entonces, cuando tú aceptas el yugo de Jesús, de la restricción, de la obediencia, entonces las malas inclinaciones se abandonan nuestros deseos acariciados y empezamos a seguir en las pisadas de Cristo. Quiero decirles que muchas veces nosotros los seres humanos preparamos yugos para nuestro propio cuello, yugos que parecen fáciles y agradables de llevar, pero resultan que son extremadamente pesados. Y cuando tú tienes ese yugo ahí, a tu cuello pesado, entonces Jesús te ve y Jesús te dice: hijo, ese yugo está muy pesado, ¿quieres que te ayude a llevarlo? Y entonces Jesús lo ve y le dice: toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el Señor nunca se equivoca. Lo único que necesitamos es hacer amistad con Él. Job 22:21. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El Señor nunca se equivoca en el evalúo que hace de su heredad a los que compró con su sangre preciosa. Entonces, Él mide a los seres humanos con quienes trabaja y lo está viendo ahí. Y cuando se someten a su yugo, cuando renuncian a su lucha,
que ha sido estéril para ellos y para la causa de Dios, entonces es ahí donde encontraremos el verdadero descanso, la verdadera paz. Y cuando sintamos que somos demasiado débiles, hermanos, sintamos nuestras debilidades, nuestras deficiencias, y entonces se deleitarán en cumplir con la voluntad de Dios. Y es ahí donde las personas se someterán al yugo de Cristo. Es ahí donde entonces Dios podrá obrar en ellos. ¿Saben por qué? Porque la necesidad de nosotros, los seres humanos, va a ser la oportunidad de Dios para trabajar en nuestra vida. Y así es donde nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, que con frecuencia, hermanos, es diametralmente opuesta a los planes de la mente de Dios y la mente humana. Entonces, cuando la unión del ser humano con Cristo se lleva al límite, hermanos, hay éxitos, nunca vamos a conocer los fracasos y necesitamos la unción celestial que nos sobrevenga a nosotros. Y cuando tenemos esa unción, entonces ahí donde aprenderemos lecciones prácticas de humildad, de mansedumbre, que siempre van a proporcionar en nosotros ese descanso que nuestra alma necesita. Entonces, algo importante, hermanos, el yugo de Cristo jamás lastima, jamás, porque Él es el hermano mayor de nuestra familia humana. Él está al lado del trono eterno, está mirando a toda alma que se vuelve hacia Él como el Salvador. Y Él sabe por experiencia propia cuáles son sus debilidades de nosotros los humanos, cuáles son nuestras necesidades, dónde está nuestra flaqueza. Y es ahí donde Él reside toda la fuerza, hermanos. Dios es el único que puede ayudarnos a vencer las tentaciones, porque Él fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. Y Él vela sobre nosotros. Él está velando sobre el tembloroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te va a fortalecer. ¿Eres ignorante? Él te va a iluminar. ¿Estás herido? Él te va a sanar. Hermanos, el Señor cuenta el número de las estrellas y sin embargo sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Así dice el salmista David en el Salmo 147, verso 4. Entonces, venid a mí, es su invitación. Cualquiera que sean nuestras ansiedades, cualquiera que sean nuestras pruebas, querida alma, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu estará allí, siempre dependiendo del Señor. Y cuando nosotros presentemos esto al Señor, entonces nuestro espíritu va a ser fortalecido para poder resistir las pruebas por muy duras que sean. Se nos abrirá, hermanos, el camino para librarnos de los estorbos, de las dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Cuando más pesadas sean nuestras cargas, más bienaventurado será el descanso que vamos a hallar en Él. Entonces, hermanos, echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, dificultades, y Él está dispuesto a darnos el descanso. ¿Saben por qué? Porque el descanso que Cristo ofrece depende de ciertas condiciones, pero estas están claramente especificadas en su palabra. Son tales, hermanos, que todos podemos cumplirlas. Él nos dice exactamente cómo se hallar descanso. Y Él dice, lleva mi yugo. Ahí está el detalle. Entonces, el yugo de Cristo, hermanos, no lastima. Es interesante lo que el 10 de mayo de 1887, la sierva del Señor escribió en la Reven y Herald. Vuestra obra no es la de amontonar cargas por vuestra cuenta. Cuando llevéis las cargas que Cristo quiere que llevéis, entonces podréis comprender las cargas que Él llevó. Estudiemos la Biblia y busquemos qué clase de cargas llevó Él y
Él ayudará a los que le rodean. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren qué maravilloso, hermanos, lo que la sierva del Señor nos dice aquí. Él dice que aprendamos de él que es humilde de corazón. Esto es lo que nosotros necesitamos. Como vemos aquí, hermanos, un yugo que llevar. Esta es precisamente la fe que nosotros necesitamos. Una fe que se aferra a las promesas de Dios, que lleva el yugo de Cristo y las cargas que Él quiere que llevemos con frecuencia. Pensamos que sufrimos penalidades al llevar cargas, y así sucede muy a menudo, porque Dios no ha hecho provisión para que lleven esas cargas. Pero cuando llevamos su yugo y sus cargas, podemos testificar que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga, porque Él ha hecho provisión para ello. Hermanos, ¿por qué muchas veces la vida cristiana se nos vuelve tan tensa, tan dura, que nosotros no podemos vencer? Es porque no hemos aprendido a llevar el yugo de Cristo. En conclusión, hermanos, ¿es difícil renunciar a nuestra propia voluntad y a nuestros propios caminos? Hermanos, si estamos dispuestos a aprender de la humildad, si estamos dispuestos a aprender de la mansedumbre del corazón en la escuela de Cristo, ciertamente Él nos va a dar descanso, nos va a dar paz. El orgullo, el egoísmo, la ambición van a ser vencidos. Y es así. Entonces, porque nuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Y toda la vida puede llegar a convertirse en un constante sacrificio, hermanos, para amar y decidir ser cristiano. Ese sacrificio de amor que tanto necesitamos nosotros. Hermanos, cuando ese sacrificio de amor está circundando nuestra vida, llega a convertirse en algo que la absorbe el Señor. Miren, hermanos, cuando el sacrificio de amor está ahí, cada acción en esta manifestación se va a manifestar cada palabra en una expresión de amor. Así como la vida, hermanos, así como la vida o la vid corre la savia ahí por cada tallo, circula por el tallo, por los racimos, desciende hasta las fibras más bajas y llega hasta las hojas más altas. Así también la gracia y el amor de Cristo van a arder abundantemente en nuestra alma. Van a haber virtudes, hermanos, en cada parte del ser, y se van a impregnar en cada acción del cuerpo y de la mente. Entonces, tú te estarás preguntando, pero ¿cómo voy a llevar ese yugo? Entonces, hermanos, es fácil. Aferraos del brazo de Dios y decir, yo soy nada. Eso tenés que decir. Eres nada. Tú eres todo. Hermanos, y tú has dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Entonces, hermano, separados de Cristo no podemos hacer nada. Entonces, dile a Cristo, aférrate a los brazos de Cristo, a los brazos de Dios, a los brazos del Espíritu Santo, y decir, yo soy nada y tú eres todo para mí. Y entonces cuando tú hagas eso, cuando comprendas que separado de Cristo no puedes hacer nada, querida alma, eres esclavo del vicio, eres esclavo del alcohol, de las drogas, eres esclavo de proyectos que realmente no te edifican para la vida eterna. Entonces, cuando tú hagas esto, cuando reconozcas que no eres nada sin Jesús, entonces dile al Señor, debo tenerte a ti morando en mí, para que yo pueda morar en ti. Y luego avanza paso a paso mediante una fe viviente, morando en Jesucristo. Y esto es, hermano, lo que significa llevar el yugo de obediencia. Llevar el yugo con Cristo significa
trabajar de acuerdo con sus directivas, ser compartícipe con Él en sus sufrimientos, en sus esfuerzos, en favor de nosotros los seres humanos. Significa, hermanos, ser sabio, instructor de almas, porque todo el que nace en el reino de Cristo nace como un fiel misionero. Seremos entonces, hermanos, lo que permitamos que Cristo haga en nuestras preciosas horas de tiempo de gracia. La gracia pronto terminará. No sabemos cuándo. El día y la hora no lo sabemos. Pero Cristo hará de ti lo que tú le permitas hacer en estos cortos tiempos de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Entonces debemos unirnos, hermanos, nuestra debilidad a la fortaleza del Señor. Debemos unirnos con Dios en la gran obra de modelar, de adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina, y entonces podremos llevar el yugo de Cristo, porque Él dice que es ligero y su carga es liviana. Entonces, el verdadero seguidor de Cristo irá en pos de las pisadas del Maestro. Irá allí con amor, con ternura permanente, semejante a los de Él, y a medida que avance en esta vida, va a inspirar más y más con el Espíritu y la vida de Cristo. Que el Señor te bendiga, te dé fuerza y seas un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, después de esta reflexión, esperando que hayamos entendido lo que significa llevar el yugo de Cristo, quiero invitarles a orar en este momento, hacer otra oración. Vamos a hacerlo. Amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias por tu bondad. Gracias por hacernos entender que necesitamos someter nuestra voluntad a ti y cumplir las características que tú deseas que como fieles seguidores tengamos. Bendice a cada alma que se conectó a este programa. Tú lo bendigas de donde quiera que estén y puedas bendecir sus vidas, darle paz, darle felicidad, porque realmente su voluntad debe ser entregada a ti. Ayúdanos a hacer lo recto delante de tu presencia y que todo lo que hagamos sea hecho en ti y tú en nosotros. Guárdanos completamente del mal y aviva tu obra en medio de los tiempos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos internautas que nos siguieron a través de la página de la Unión Hondureña, como sigan compartiendo este link, aquellos que seguirán viendo esta programación. Que Dios los bendiga y sean fuertes en el Señor. Amén.